Hola, buenas tardes. Soy María Cristina Osorno, vecina de este gran fraccionamiento de Chiluca. Hace 35 años que vivo en Chiluca. En el año de 1990, en abril, tuve el privilegio de llegar a esta hermosa colonia. Provenía de Satélite y llegar aquí era y sigue siendo un paraíso. Pues a Satélite llegué cuando mis padres fueron los pioneros de Ciudad Satélite. Eran escasamente 70, 80 familias. Yo llegué muy pequeñita. Y fue hermosísimo, porque podíamos salir al aire libre, podíamos estar en la calle, podíamos jugar bote pateado, podíamos correr en las bicicletas. Y las mamás tenían que ir a perseguirnos por todo Satélite, ellas sí, por supuesto, en autos. Cuando ya conocí este fraccionamiento y mis hijos eran sumamente pequeñitos, dije, quiero lo mismo que tengan ellos de aquello que yo también tuve en mi infancia, el poder salir libre, el poder sentirse seguros. Y este fraccionamiento me brindó todas esas posibilidades. Al llegar de Satélite aquí yo ya tenía 2 hijos pequeños, de 2 y 4 años, y tuve la oportunidad de regresar a estudiar. Hice una carrera, una licenciatura en Humanidades, y para poderme especializar en literatura, algo que siempre quise, tuve que hacer una maestría en Letras Modernas, posteriormente otra maestría en Literatura Latinoamericana Contemporánea. En algún momento inicié un doctorado también en Letras Modernas, mismo que al año y fracción tuve que dejar por otras prioridades de trabajo básicamente. Y en pandemia, pues fue cuando fue el momento preciso. Porque si íbamos a estar encerrados todos y empezaban a ofrecerse todos estos posgrados a distancia, posgrados en línea, fue el momento que tomé esa oportunidad para hacer un doctorado en teoría crítica, que va muy de la mano a la literatura, y hacer un postdoctorado en estudios sociales, políticos y culturales en México. Todo eso aunado a una previa profesión. En su momento fui intérprete traductora, perita traductora, carrera a la cual me ligaba siempre a las letras, a la literatura. Además, había sido un hobby desde toda mi vida, desde muy pequeña. Y ya al yo ver que todas estas profesiones se podían conjuntar, fue lo que hice en mi vida. Y aproveché esa sentencia, ese aforismo de Confucio que dice, haz de tu vida tu trabajo para no sentir que un solo día trabajas. Eso fue lo que hice, llevar al grado máximo esta profesión de la literatura en la cuestión de la enseñanza, en la cuestión de la docencia, en el momento para convertirme en lectora. Pero yo tenía que ser una lectora profesional, porque no nada más pues así de hobby. Y yo quería impartir clases, eso lo visualicé desde que era muy joven, impartir clases de literatura. Para ello siempre pensaba, tengo que prepararme profesionalmente, académicamente, universitariamente para poder hacerlo. Y cuando lo empecé a lograr, todos esos pasos que fui dando, pues para mí fue maravillosa. Por otra parte, al ser traductora, posteriormente me convertí en correctora de estilo, en editora, tengo una especialidad editorial. Y eso me va llevando cada vez más al mundo de los libros, desde el principio, cómo se conforman, pero además en su contenido. Lo que más me gusta hacer es dar clases de literatura. Tengo el gran privilegio de haber formado varios grupos aquí en Son Esmeralda, de señoras lectoras, un primer grupo que al día de hoy llevan 25 años de pertenecer a un grupo, otro grupo 20 años, otro grupo 19 años, otro grupo 18 años. Y mi grupo más nuevo, que es en Satélite, fue precisamente señoras vecinas, amigas. De los grupos se van contagiando. Por eso mi lema es, la literatura se contagia, porque al yo haberlo hecho mi profesión de vida, pues tuve que profesionalizarlo cada vez más y tener el compromiso de irme preparando para poder cumplir con las expectativas de los lectores que yo estoy formando. La formación lectora es algo sumamente importante,
porque puede empezarse desde un pequeñito con toda esta oralidad, con todos estos cuentacuentos. Y poco a poco, conforme va aprendiendo a leer, a escribir, el descubrir las ideas, las imágenes y todas mezclarlas, pues el pequeñito es porque tiene un gusto que va a empezar a desarrollar. El acercar a los niños a las lecturas, siento que es algo importante, pero también es la dedicación de los adultos para los niños. Es un enorme compromiso estar con un pequeñito. ¿Por qué? Porque entiende, y este pequeñito es como una esponja. Va a absorber absolutamente todo aquello, ya sea que le entre por las imágenes, ya sea que le entre por la música, ya sea que le entre por lo táctil. Pero si un niño crece con un libro en la mano, o incluso si tiene una tableta, pero que contenga la historia dentro de un libro, pues adelante, ese niño va a tomar sus propias decisiones, no se va a creer todo lo que se le dice, va a poner observación para poder distinguir qué es verdadero y qué es falso. Por ahí les voy a platicar. Tengo mis libros favoritos de la infancia que mandé empastar específicamente para recordarme que gracias a esos libros yo me convertí en lectora. El primero que tuve en las manos tenía 6 años y mi abuelita, la mamá de mi papá, me regaló de primera comunión. Se llama Las parábolas de Jesús. Por allá estuvo arrumbado, pero recuerdo que recurría a esas lecturas porque era el único libro que me pertenecía. Todos los demás libros pertenecían a la casa de mis padres, a una biblioteca que contenía un gran número de ejemplares. Yo veía a mis padres leer y al yo haber visto a mis padres leer, pues yo también quería leer. Y los cuantos cuentos o los muchos cuentos o historias infantiles que había, pues tenía que compartirlas con mis hermanos. Pero aquel primer libro que tuve, que ya era mío, que está la dedicatoria de parte de mi abuela, pues entonces me significó mucho. Cuando iba por ahí de cuarto y quinto año, empecé a leer estas historias de los mitos griegos. Era un libro en inglés y tenía unos dibujos espectaculares. Y empezaba mi inquietud, mi asombro por los dibujos. Y conforme iba leyendo, se despertaba cada vez en mí más inquietud de saber más y más. Recuerdo que mi madre me platicaba que en sus tiempos, en el bachillerato, ella fue de las primeras mujeres hace muchos años en tener oportunidad de haber ido a la universidad a estudiar medicina. Claro, no se graduó, pero en sus tiempos de bachillerato, en preparatoria, en primero de prepa, se llevaba la materia de mitología griega. Ese programa, por supuesto, que ya pasó a la historia hace muchísimo. Entonces, cuando yo tenía este libro de cuarto y quinto año, que veía las historias de los griegos y los mitos griegos, mi mamá me los platicaba en español para que yo tuviera más entendimiento en inglés, porque ya en ese entonces pues iba a una escuela en inglés y lo que vas entendiendo y comprendiendo. A partir de ahí surgió mi gusto por la lectura. Siempre tuve un libro junto a mí. Es más, trataba de hacerle bromas a los profesores porque yo creo que daba mucha lata en la escuela. Recuerdo uno en particular que te digo, tengo una sección de mis libros favoritos. Es un libro chiquitito que es de Editorial Aguilar, una de las miniaturas que hoy sé que es una joya este libro, cuyo título es El sombrero de los 3 picos. El sombrero de 3 picos. Y me acuerdo una vez en clase, en séptimo, octavo, que llegó la maestra y me dijo, ahora sí te caché, no estás haciendo lo que corresponde. Pero yo decía, sí estoy leyendo, no estás haciendo lo que corresponde. ¿Qué traes en la mano? Porque es un ejemplar que cabe en la palma de la mano. Y cuando ve que yo traigo el libro que todas estaban leyendo en la versión que la escuela vendía, yo también tenía esa versión, pero a mí se me hacía más interesante sacar mi libro a escondidas, que era chiquitito. Y así puedo contar 1000 historias que puedo leer o leía con la cobija, ahora sí, como en las caricaturas se nos plasma. Y creo que ese amor por los libros lo descubrí en casa con mis padres, porque eran personas que leían mucho.
Yo soy profesora de narrativa en la UNAM, en la FES Acatlán. Y mi primera experiencia con mis amigas, que esperábamos en un desayuno siempre para poder recoger a nuestros hijos, un día me dijeron, si tanto estudias, ¿por qué no nos das clase? Dos amigas empezaron a formar un grupo y a ese grupo lo denominé Taller de Lectura Dirigida. ¿Por qué? Porque hay un poco de diferencia con los círculos de lectura. En un taller se hace un análisis y ese análisis tiene que ser profesional, ese análisis tiene que conllevar un acompañamiento filosófico detrás. Ese acompañamiento filosófico nos va a permitir hacer una interpretación hermenéutica. Y al tener una interpretación hermenéutica, no nada más nos quedamos en el que, ay, me gustó, sí me gustó, ay, se parece a la historia de mi tía Juanita, que tanto adoramos todos, porque tenemos todos una tía Juanita. Pero en cambio, al entrar a la parte profesional que dice el qué y el cómo del libro, qué dice una obra literaria, cómo lo dice una obra literaria. El cómo lo dice es el escritor, qué papel jugó al hacer esa obra. Entonces, cuando en el café yo platicaba de todo lo que me maravillaba, lo que estaba estudiando, lo que estaba leyendo, lo que hacía, mis amigas gentilmente me formaron el primer grupo. Ese primer grupo, agradezco muchísimo a ellas, tiene 25 años y todas mujeres brillantes de aquí, de Zona Esmeralda. Pues nada más que me da muchísimo gusto pertenecer a esta gran comunidad, misma en la que llevo ya muchísimas décadas, en las que mis hijos tuvieron la oportunidad de crecer aquí, en donde muchísimas de las amistades que tengo pertenecen aquí a esta colonia. De agradecerle a mi colonia, a mi fraccionamiento Chiluca, la oportunidad de saber que vivo segura. De agradecer a la mesa directiva actual todos los programas y proyectos que tienen, porque nos ayudan a convivir. Y esa convivencia no es tan fácil de lograr en otros sitios. Y esta convivencia nos ayuda a siempre procurar el bienestar del ser el buen vecino. ¿Por qué? Porque nos cuidamos. Y el cuidarse y el tenerse, pues es un privilegio. Así que yo me siento sumamente privilegiada de vivir aquí, de tener los vecinos que tengo, de tener esta gran comunidad y sobre todo de saber que quienes están al frente de ese compromiso social, libre, gratuito, lo hacen también, que solo me queda agradecerles todo lo que hacen por nuestra seguridad, esos proyectos de Chiluca Protegido, Chiluca Limpio, todos, este nuevo proyecto que emprendimos recién que se llama Chiluca Lee, es un servicio comunitario que la asociación nos ha regalado a los que vivimos, gracias al gran compromiso que tiene. Y pues es un privilegio vivir aquí y sobre todo hoy haber estado con ustedes.